Hola papás, mamás, chicos y chicas, bienvenidos a un video más de Papá Profesor para Ciencias y Matemáticas. Primero que todo, quiero saludarlos en este fin de semestre y desearles mucha suerte y éxito en todas las evaluaciones que les faltan para poder terminar. A los que ya terminaron, que se ganen un merecido descanso, porque este semestre ha sido bastante complicado tanto en lo académico como también por la situación que está viviendo nuestro país. Y también quiero aprovechar este video para agradecerle a los 100 primeros suscriptores que han estado en nuestro canal. Créanme que nos sirve mucho para poder ir mejorando, así como también sus comentarios, tanto los negativos como los que también han sido positivos. Todos han sido realizados en un marco de respeto y indicando también qué es lo que no encuentran bien en el canal. Por lo cual vamos a seguir mejorando, haciendo cada vez mejores videos, cada vez mejores explicaciones, para que de verdad sean una ayuda en el paso de matemáticas y ciencias. Ok, pasemos a lo que vinimos. El video de hoy va a estar concentrado en el tema de percentiles. Percentiles es una materia que principalmente se ve en octavo básico. Pero de todas formas, este tema tiene una aplicación práctica en todos los cursos que ustedes tengan de aquí en adelante e incluso cuando entren al mundo laboral. Por lo cual es muy importante que se entienda qué significan y cómo se puede trabajar con ellos. Vamos a dar una explicación y luego vamos a hacer un ejercicio, con lo cual va a quedar mucho más claro cómo se puede trabajar. Ahora, ¿qué es un percentil? Es una medida de posición no central. Las medidas de posición central, por ejemplo, son el promedio aritmético, la media, la moda. También integran una familia bastante grande, que son el percentil, el cuartil, el quintil y el decil. En teoría se pueden hacer todas las medidas que ustedes quieran de este tipo, pero las cuatro principales son esas. ¿En qué se diferencian una de cada una? El percentil, por ejemplo, divide la muestra de datos en 100 partes iguales, intervalos o grupos. El cuartil la divide en 4, el quintil la divide en 5 y el decil la divide en 10. ¿Ok? ¿Qué tienen en común todas ellas? Que ordenan los datos de menor a mayor, por lo cual funciona muy bien en datos del tipo cuantitativo, ya sea discreto o continuo. ¿Puede funcionar en datos cualitativos? Sí, en datos cualitativos que permitan realizar ordenamientos. Por ejemplo, si ustedes dividen las edades o estaturas de sus compañeros de curso en altos, medios, bajos. Ahí hay un ordenamiento implícito. Pero de todas formas, el percentil va a ser más o menos forzado. Funciona muy bien en datos cuantitativos. ¿Cómo se interpreta? El percentil acumula datos. Una vez que ustedes lo calculen, el percentil de número i va a agrupar bajo él el i% de los datos de su muestra y sobre él el 100 menos i% de los datos. Por ejemplo, si ustedes están analizando la edad de sus compañeros de grupo de scout o de su curso y les dice que el percentil 20 es igual a 12, quiere decir que el 20% de los integrantes de la muestra tiene menos de 12 años. Y el 100 menos i, en este caso 100 menos 20, igual a 80% de los integrantes de la muestra tiene más de 12 años. Es así de fácil, ¿ok? Y es así de útil. Vamos a su cálculo ahora con un ejercicio. Los ejercicios siempre permiten ir descubriendo nuevas aplicaciones e ir descubriendo dudas. Esta es la edad de los asistentes a un concierto. Primero que todo, lo primero que tienen que verificar antes de hacer el cálculo de un percentil o de cualquier medida de posición no central es tener los datos ordenados de menor a mayor. Fíjense que eso no es necesario, por ejemplo, cuando calculan un promedio. Solamente les basta tener a la vista los datos y saber cuántos datos tienen. Ahora bien, en esta muestra tenemos 36 datos. Vamos a calcular primero el percentil número 10. Como tengo 36 datos, tengo que dividir mi cantidad de datos en 100 partes iguales. Fíjense que no es necesario que los datos sean mayores o iguales a 100. Puede darme un número decimal menor que 1.
Por ejemplo, si yo quiero repartir 30 dulces entre 100 personas, sé de forma obvia que no me va a alcanzar a repartir un dulce a cada uno, pero sí puedo partir los dulces. En este caso, si yo divido el 36 en 100 partes, me da 0,36. Es decir, cada uno de los 100 grupos en los cuales dividí mi muestra va a tener 0,36 partes de dato. Ahora me están pidiendo el percentil 10, por lo cual tengo que saber cuántas partes de dato o cuál es la suma de los datos que se van a acumular hasta la posición 10. Es decir, 0,36 por 10. Aquí estamos multiplicando por potencias de 10, así que pueden ir solamente corriendo a las comas. Recuerden que cuando dividen por una potencia de 10, tienen que correr la coma tantos ceros como sea necesario hacia la izquierda, y en el caso de multiplicar por 10, tienen que correrlo hacia la derecha. En este caso va a ser 3,6. Ahora bien, dos salvedades acá. Este número que acaban de calcular les da la posición del dato que corresponde al percentil 10. Tengan eso muy en cuenta, aquí es obvio porque, por ejemplo, 3,6 no es un número que esté en los datos. ¿Ok? Entonces, si calculamos la posición 3,6, nos vamos a dar cuenta que es el dato, o el dato más próximo, no hay una posición 3,6, el dato más próximo es el 19. Es el dato que está en la posición 4. Podemos de inmediato trabajar con ese número. Ahora, si somos más exactos, podríamos dividir el 3,6 en dos partes, en una parte decimal y en una parte entera. La parte entera es 3 y la parte decimal es 0,6. Ahora, el dato que está en la posición 3 es el 18. Y el dato que está en la posición 0,6 posterior al 18 lo podemos calcular de la siguiente forma. Hacemos el cálculo de la distancia entre el dato 18 y el dato 19. Es decir, 19 menos 18, que es igual a 1. Y calculamos la proporción 0,6 de esta distancia. Es decir, multiplicamos 1 por 0,6, lo que es igual a 0,6. Luego podemos sumar esta proporción 0,6 al dato número 3. 18 más 0,6, lo que es igual a 18,6. Este podríamos decir que es el dato exacto que se ubica en el percentil 10. Pero ojo, este no es un dato que pertenece a nuestra muestra. ¿Ok? Y a su vez, la naturaleza de los datos con los cuales estamos trabajando hace que siempre debamos tener resultados enteros. Por tanto, siendo bien exhaustivo, el mejor dato es el 19. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo no hubiéramos tenido el 19 y hubiéramos tenido un salto entre el 18 y el siguiente dato pasando directamente al 20, quizás el percentil 10 más correcto hubiese sido el 19. ¿Ok? ¿Cómo interpretamos esto? El 10% de los asistentes al concierto eran menores de 19 años y el porcentaje restante, es decir, el 90%, tenía más de 19 años. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el cálculo del percentil 50. El cálculo es exactamente igual. Dividimos la cantidad de datos en 100 partes. Obviamente nos da nuevamente 0,36. Pero ahora acumulamos los datos o queremos calcular el acumulado de datos hasta la posición o hasta el grupo 50. Recuerden que dividimos nuestra muestra en 100 grupos. Ese cálculo nos da 18. Una vez más, este no es el valor exacto del percentil 50. Este es solamente la posición del dato que corresponde al percentil 50. Si contamos nuestros datos, el percentil 50 está en esta posición, el 34. Vamos a colocarlo con otro color. Es decir, el 50% de los asistentes al concierto tenían menos de 34 años.
y el porcentaje restante, el otro 50%, tenía más de 34 años. Si queremos llegar a una fórmula general para conocer la posición del dato que corresponde al percentil y posición del percentil y, podemos calcularlo de la siguiente forma. Tomamos nuestro número de datos, parecido a cuando hacemos el cálculo de un promedio, lo dividimos en 100 y lo multiplicamos por i. Si queremos el percentil 50, multiplicamos por 50. Si queremos el percentil 37, multiplicamos por 37. Con eso tenemos la posición. Con esa posición vamos a nuestro conjunto de datos y podemos obtener el dato específico de la muestra que corresponde al percentil que estamos buscando. Ok, chicos, espero que hayan entendido cuál es el concepto que está detrás del percentil. Ok, y hayan podido entenderlo mejor con un ejercicio. En el siguiente video, cuyo enlace voy a dejar al final de este, vamos a ver un ejercicio muy parecido de percentiles, pero en este caso lo vamos a trabajar con una tabla de frecuencias que agrupa datos del tipo cuantitativo continuo. Ahí tiene un tratamiento un poco diferente porque no vamos a tener la muestra completa de datos, sino que vamos a tener los intervalos y sus correspondientes frecuencias absolutas y acumuladas. ¿Ok? Espero que este video les haya sido de utilidad y puedan haber entendido de mucho mejor forma y se puedan haber preparado de mucho mejor forma para la evaluación donde les entre percentiles. Muchas gracias, chicos, papás y mamás, y que tengan un excelente día. Gracias.